Hoy llega el último capítulo de esta maravillosa trilogía que hicimos contando nuestra historia. ¿Cómo fueron nuestros inicios? ¿Por qué decidimos viajar en moto? La ruta que hicimos saliendo de Colombia para recorrer Ecuador, Perú, Chile y Argentina hasta llegar a Ushuaia. La infinidad de paisajes alucinantes que nos fuimos encontrando y también cómo sobrevivimos a una pandemia en uno de los países más caros de Sudamérica. ¿Cómo cambió el sentido del viaje? ¿Cómo fue el segundo intento de fabricar un sidecar? La travesía post-pandemia por Argentina y Uruguay. Y por último, ¿cómo llegamos a Paraguay y recibimos un mensaje que cambiaría nuestra forma de viajar? Hola Camilo, oye, la propuesta ya está hecha. Solamente necesito que vengas si quieres, la decisión es tuya. Solamente eso, que te vengas para acá y empezamos con el proyecto. Llegó el momento de tomar una decisión, ¿cierto? De fluir con las cosas que nos pasan y como seguir el camino. Se nos presentó una oportunidad, así que vamos a pausar un poco esta ruta por Paraguay y vamos a saltar al vacío. Esto se encamina a otro sueño que tenemos y bueno, vamos a meterle toda la energía, concentrarnos en eso y hacerlo posible. Un giro de 180 grados o 90 grados, bueno, depende de cómo se le vea, pero va a cambiar el estilo en el que viajamos. ¿Recuerdan que en el capítulo anterior les mostramos a esta pareja? Ellos son Pepe y Marcelli y los conocimos en Federación Argentina. El proyecto del que habla Pepe era el de fabricar un sidecar. Una vez más revivió esta idea que teníamos hace tantos años, pero si aceptábamos tendríamos que retornar más de 500 kilómetros para volver a Federación. Y tras tomar una decisión más llevada por el corazón, esta ciudad fue testigo de cómo en un mes fabricamos un sidecar 100% artesanal, sin tener la más mínima idea de cómo hacerlo, pero con la fe suficiente para volverlo una realidad. Bueno, volvimos a Federación y ¿qué vamos a hacer, Pepe? Vamos a construir un sidecar para... ¿Cómo es? Se llama la moto... Para Changua. Para Changua. Para Changuita, vamos a hacer un sidecar. ¿Alguna vez has construido uno? La verdad es que sidecar no. He construido remorque, he construido otras cosas, pero sidecar no. Pero bueno, no tiene mucha complicación. Eso es sencillo, es más simple que el mecanismo un chupete. Vamos con toda, Pepe. Sí. ¿Y cómo se ve eso? Cuidado, calcule bien. Pero él va como un poco caído, ¿no? Sí. Para fabricar un sidecar fueron pruebas y errores, pero para conducir con él fue mucha práctica, porque nos tocó volver a aprender a manejar. Es totalmente diferente la experiencia. Lo pintamos, lo personalizamos y una vez listo retornamos a la ruta y nos despedimos de estos ángeles del camino que llegaron a nuestras vidas para materializar ese sueño que teníamos desde el principio de todo. No le hable mucho para que no se despiste. Cuídese en su ruta. Hijo. Desde que iniciamos con el sidecar, nuestro viaje en moto cambió totalmente. La velocidad bajó, las charlas en el camino aumentaron porque el sidecar se volvió un imán que atrae a las personas y roba sonrisas. Además, nos ayuda a vender, un factor muy importante, ya que la curiosidad de las personas permite ese acercamiento, llena de inspiración y motiva a apoyar nuestro sueño. Volvimos a Paraguay. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. De nada. Hola. Se hace de corazón.
Muchas gracias. Y lo que iba a ser un paso rápido se transformó en casi 6 meses de aventuras. Descubrimos sus reducciones jesuíticas, visitamos sus 2 potentes represas, Itaipú y Yacyretá. Conocimos su historia y la grandeza que tiene este país desconocido para muchos. Visitamos la madre de ciudades, disfrutamos de sus saltos cristalinos, subimos a su parte más alta, probamos su deliciosa gastronomía. Es el menu paraguayo. ¿Está rico? O sea, a mí me gusta, realmente el sabor de este stand está muy bueno. ¿A qué se te parece? Sabor como a buñuelo. Mira. Compartimos con su gente maravillosa, la joya de Paraguay, quienes siempre nos recibían con un buen tereré, poderosos asados y la infaltable sopa paraguaya. Llegamos a Tasty Pizza, aquí, ¿cómo es tu nombre? Alexis. Alexis nos invitó a una pizza, de verdad, muchas gracias por hacer también parte de este sueño. Que las mejores pizzas de Encarnación, ¿dónde está ubicado? Por la calle Antequera paralela a la Costanera. Por la forma en la que nos trataron, nos sentimos parte de Paraguay. Tan cómodos estábamos en este país que hasta pasamos una Navidad en uno de los lugares con más vida y más tranquilidad que hemos tenido la oportunidad de conocer. Ese es el temido Chaco paraguayo. Aquí tuvimos la oportunidad de compartir una Navidad con los menonitas y volar por las extensas llanuras de esta tierra ganadera. Así el tiempo fue pasando y por temas migratorios ya no podíamos estar más en el país, sin saber que volveríamos meses después. Pero eso se los contaremos más adelante. Para ti, ¿qué es lo más lindo de vivir aquí, en esta zona de Paraguay? Para mí es vivir en el campo, en la estancia. No me gusta la vida de ciudad. O sobre la moto. Bueno, en estos meses le sacamos el provecho a recorrerlo, a conocerlo y la bienvenida a un nuevo país. Muchas gracias, Paraguay. Sigue siendo así de sorprendente, de mágico. Sigue guardando esa lengua maravillosa, el guaraní, y sigue siendo tan cálido, así como nos trataste. Gracias, Paraguay. Muy cálido y la gente hermosa. Siga así siendo tan buena anfitriona, tan acogedora con quienes lo visitan. Rojaijú, Paraguay. Rojaijú. No aprendimos mucho guaraní, pero bueno. Rojaijú. Ahuille. Ahuille, Paraguay. Por fin pudimos entrar a Bolivia luego de haberlo intentado 4 años atrás, un país que nos tenía grandes pruebas. Una de ellas era el tema de la gasolina. Otra duda que nos generaba era el hecho de subir las alturas de la cordillera de los Andes en moto con sidecar. Solo pensamientos negativos nos invadieron. Pensábamos que no lo íbamos a lograr, que la moto no iba a poder, que la gasolina iba a ser un impedimento para avanzar. Pero con el pasar de los días fuimos descubriendo ese Bolivia generoso, lleno de gente buena, que no dudó en ayudarnos cuando más lo necesitamos. Y Changua nos demostró de qué está hecha. Subió y bajó por los Andes, conquistó los altiplanos bolivianos y nos llevó a verdaderas aventuras. Pasó un mes desde que entramos a Bolivia, un mes intenso en el que conocimos la ciudad de Tarija y probamos su delicioso singani. Creemos que es similar al brandy porque antes tenía el nombre como brandy blanco, hasta que le reconocieron el nombre de origen que es singani, origen boliviano. Entonces, a su salud. Que queme esa garganta. Caminos de película por las rojas montañas de Tupiza. Nos adentramos en la inmensidad del Salar de Uyuni y tuvimos el lujo de acampar aquí. Visitamos la imponente mina de Potosí y nos enriquecimos con mucha historia, hasta que llegamos a Sucre, la blanca ciudad capital de este país.
Sucre nos atrapó, sus bellas calles, su historia, su gente, y aquí duramos una semana. Además hicimos un intercambio en un hostel a cambio de un video comercial. Habíamos encontrado un balance perfecto entre viajar y generar ingresos. Estaba haciendo el viaje soñado, pero recibimos un golpe que nos bajó y aterrizó. De un momento a otro, Camilo empezó a sentir un fuerte dolor abdominal. Ahora enfermo. Es un fuerte dolor en el estómago, toda la parte abdominal y como la pelvis. Bueno, reposando un poco. Por más que tomara calmantes, el dolor no paraba. Así que por recomendación de los amigos del hostel, nos fuimos de urgencias a un hospital público de Sucre. Luego de unos exámenes, el doctor nos informó que debía ser operado inmediatamente. El apéndice estaba a punto de explotar, así que lo prepararon y lo ingresaron a sala de cirugía. Más de 3 horas duró su operación, pero afortunadamente todo salió bien. No soy la que comúnmente suele hacer estas grabaciones, siempre es Camilo. Más bueno, no quería pasar sin contar un poco de todo lo que ha pasado. Él ahora está hospitalizado. Bueno, finalmente esos dolores, esas alertas nos indicaban que se trataba de una apendicitis aguda. Bueno, nos dirigimos a un hospital público aquí en Sucre que nos recomendaron. Afortunadamente lo atendieron bien, rápido, le hicieron análisis, ecografía y bueno, con eso ya eso que sospechábamos lo corroboraron. Pero había algo que no dejaba de preocuparme. ¿Ahora qué vamos a hacer para pagar todos estos gastos? Días antes nos quedamos sin seguro médico. No teníamos el dinero para costear los gastos médicos y tampoco el alojamiento. La recuperación duraría más de un mes. Además, la comida. Yo estaba desesperada. Pensaba en vender la moto, los equipos de grabación, pedir prestado. Todo eso me llevaba a la conclusión de que el viaje había terminado. Pero cuando la desesperación se apoderó de mí, Dios nos envió un ejército de ángeles que nos acompañó en todo este proceso y me dieron esta carta que me devolvió la fe apenas la leí. Dios te guarda y bendice, nunca te dejará solo. Él cuida de ti, aún en situaciones difíciles, porque te ama con amor eterno. Natalia y Camilo no están solos. Y empezaron a suceder cosas. Los dueños del hostel El Buen Descanso nos dijeron que no nos preocupáramos por el pago, que podíamos estar todo el tiempo necesario. A pesar de estar a miles de kilómetros de Colombia y tener que enfrentar esta situación sola, esta hermosa familia en todo momento estuvo conmigo. Nos acompañaron cuando más lo necesitamos y siempre estaremos agradecidos por su bondad y amor. Dios fue moviendo sus piezas, todo encajó perfectamente. Gracias a ellos también nos ayudaron en el hospital y con la trabajadora social encontraron un artículo que reglamenta que todo extranjero que esté de paso por Bolivia y tenga una emergencia médica y presente su pasaporte, tiene derecho a pertenecer al Sistema Único de Salud de manera excepcional y recibir atención médica gratuita. Así que no tuvimos que pagar nada. Eso fue un verdadero milagro. A los 4 días después de la cirugía, por fin salió Camilo del hospital, con mucho dolor, pero estábamos de nuevo juntos y empezamos el proceso de recuperación que fue doloroso para él. Bueno, volvimos con cara demacrado, sin afeitar, pero bueno, día 1 de recuperación. Casi 2 meses tardó en ponerse al 100%. En este tiempo fuimos unos miembros más de esta bella familia que nos adoptó y nos apoyó. Pero el viaje debía continuar, así que llegó el momento de las despedidas. Hospital Santa Bárbara, aquí fue donde empezó toda esta historia. Aquí queda mi corazón, mi apéndice. Y bueno, y el agradecimiento a este hospital porque de verdad que me trataron muy bien y hoy estoy más fuerte que nunca. Muchas gracias, Hospital Santa Bárbara. Siempre te voy a recordar. Recordar es vivir, pero bueno, como hemos hablado aquí con las personas que nos quedamos, qué bueno es recordarlo como una anécdota y que todo pasó. Entonces, todo tiene solución en la vida.
Así que bueno, un recuerdo más. Gracias, hospital. Para nosotros, despedirnos de personas tan especiales es lo que más nos cuesta al momento de viajar. Con el tiempo uno aprende a soltar y seguir adelante. Retomamos viaje para recorrer esos lugares imperdibles de este país que nos hacían falta. Llegamos a Santa Cruz de la Sierra, donde nos recibieron como héroes. Bolivia está dotado de sitios que te roban el aliento. Y bajo esa premisa visitamos también Cochabamba y comimos hasta reventar. Luego fuimos a Oruro, una ciudad que nos sorprendió y superó las expectativas. ¿Qué poder se siente con toda esta música, los bailes, las expresiones de esas máscaras, las vestimentas? ¡Wow! De verdad que quedamos antojados y esperamos venir al próximo carnaval o que, bueno, no demore mucho en que podamos venir. Seguimos por el altiplano y llegamos al lago Titicaca. Navegamos sus extensas aguas, nos bañamos y compartimos con grandes amigos. Después visitamos ciudades auténticas como La Paz y El Alto, que pudimos recorrer y nos asombraron gratamente. Y tras varios días, llegó el turno de recorrer la temida Carretera de la Muerte, en moto con sidecar. Cuidado, Dios mío. Céntrese. ¡Wow! ¡Mira, mira! ¡Ese paraíso! Después nos adentramos en los yungas y en las culturas afrobolivianas, y en la recta final por este país, luego de 5 meses en él, nos enfrentamos a fuertes aguaceros y diluvios que no pudieron con nosotros. Como conclusión, podemos decir que fue épica la ruta por Bolivia de principio a fin, pero poco a poco se estaba acercando otro gran problema, el factor económico. En todo el tiempo de recuperación de Camilo no pudimos trabajar. Para completar, se terminó nuestro trabajo en la creación de contenido para otro viajero y las ventas no eran las mejores. Así que por tercera vez en el viaje nos quedamos sin dinero y llegó la preocupación de qué vamos a hacer. Afortunadamente este viaje ha estado lleno de bendiciones. Todo se resuelve y por hacer bien las cosas siempre dejamos las puertas abiertas. Y en nuestro paso por Paraguay dejamos una gran puerta abierta. Así que nos despedimos de Bolivia, con nostalgia pero felices por todo lo superado. Y regresamos a Paraguay a trabajar. Aquí trabajamos durante 5 meses, pintamos, hicimos jardinería, ayudamos en castración y marcación de ganado y nos enfrentamos a las polvorosas rutas del Chaco paraguayo. Logramos ahorrar dinero suficiente y continuar nuestro viaje. Nos despedimos de Erlan y Karin, son como unos padres para nosotros. Estamos muy agradecidos con ellos por toda la confianza que nos brindaron. Después de trabajar por mantener vivo este sueño, retornamos al viaje una vez más y ahora con la vista puesta en el país continente, el gigante Brasil, y afrontar el gran desafío que es aprender a comunicarnos en su idioma. Nos despedimos nuevamente de Paraguay con un Aguillé Paraguay y un Bem-vindo Brasil. ¡Bem-vindo, Brasil! Llegamos por fin a Brasil, señoras y señores. ¡Qué alegría! Más de 5 años nos tomó para por fin pisar tierras brasileras. Conmueve mucho el llegar a un país que tanto ansiábamos, pasaron miles de cosas antes de poder venir acá, ya no hay más excusas, así que con toda vamos a recorrer el país continente muy felices. Entramos a Brasil con mucha expectativa por estar inmersos en sus diferentes formas de vida y por supuesto por ir aprendiendo el portugués. Imaginábamos que Brasil era playa y planicies y nuestro primer encuentro fue con una geografía montañosa, nuestro paisaje favorito, y nos hemos deleitado con rutas muy bacanas y comidas muy buenas.
No hablar bien el portugués no ha sido impedimento para que la familia del viaje se siga expandiendo en Brasil. Pudimos conectar con la alegría y calidez de los brasileños, que hasta nos volvieron hinchas de un equipo de fútbol. No podía ser más increíble esta visita aquí. Ya, soy partidario del gremio de Porto Alegre. Isso. Aquí, muito obrigado, meu amigo. Por nada. Patrick, Kathleen, muchas gracias a vocês por su amistad, Sí. de verdad. Y aquí celebrando y con arepita. No podían faltar las arepas, así que nuevamente haciendo muestra de la gastronomía colombiana y aquí tomando. Cachaza. Cachaza. Cachaça brasileira. Popular en Brasil. Sí, sí. Muito. Muito. Oh, mira. Como decir el aguardiente en Colombia. ¡Qué locura! Ahora soy hincha del gremio. Cada lugar nos han bautizado, Sí. ¿cierto? Chile. En Chile es Colo Colo, Paraguay Olimpia, Argentina Newell's, ahora Brasil gremio. Entonces soy hincha de cada uno de esos. Muy obrigado. Por nada. Y ahora llevamos aquí un gran recuerdo. Gracias, Brasil. Obrigada. Obrigado. Por nada. Y ahora, salute. Sí. Saúde. 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 A ver, y Dios mío. ¡Wow! Luego de 2 años de no estar frente al mar, nos reencontramos con el Océano Atlántico en las playas paradisíacas de la isla de Florianópolis, al sur de Brasil. Y tras 15 días recorriendo este país, por cosas lindas de la vida se nos dio la oportunidad de viajar a Colombia en avión, a visitar a la familia y pasar Navidad y Año Nuevo. Así que Changua está en Florianópolis, esperando por nosotros. En unas semanas retornaremos y nos encaminaremos a lo que será la parte final de esta travesía por Sudamérica. Esta es la ruta que planeamos hacer. Así que se vienen muchas aventuras y los queremos invitar a que sigan conectados con este sueño viendo el contenido que creamos con tanto cariño. Si les gusta, no olviden dejar un like, comentar y compartir. Es gratis y nos ayuda mucho. Ahora más que nunca vamos a necesitar de todo su apoyo para regresar a Colombia con Changua. Hasta aquí este resumen de estos 5 años de viaje en moto por Sudamérica, de nuestra historia. Gracias por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Les deseamos un feliz año, que en el 2025 se materialicen sus sueños. Aprieten el acelerador y que el miedo se quede atrás viendo su placa.